Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hoy vamos a dar por terminado, Dios mediante, el capítulo 17 para que el lunes podamos adentrarnos en un maravilloso capítulo lleno de historias, lleno de enseñanza, que es el capítulo 18. Pero vamos hoy a leer el último versículo, que sé que también ayer lo leímos, pero vamos a volver a leerlo una vez más. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 27, nos dice así: Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Ayer jueves empezábamos a ver este último versículo, pero bueno, vuelvo y repito, no pudimos terminar de estudiarlo en su totalidad, sino que simplemente nos detuvimos, nos paramos en esas palabras, en esas primeras palabras de Jesús, cuando le dijo a Pedro: mira, Pedro, para no ofenderles. Y hoy lo que vamos a ver es el resto del versículo, donde el Señor le pide algo un tanto extraño, peculiar, para poder pagar el impuesto de las 2 dracmas. Recordemos que aunque Jesús no estaba obligado a pagar este tributo, aún así lo hará. Y lo hará para no ofender y no ser piedra de tropiezo para otras personas. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 18 y en el versículo 36, que su reino no es de este mundo. El reino de Dios es celestial. Así que si el Señor, estando totalmente exento de pagar este tributo terrenal, decidió hacerlo, creo que entonces nos está dando una lección de que nosotros, aunque también somos ciudadanos del reino de Dios, también tenemos que someternos a las leyes terrenales puestas aquí en la tierra. El apóstol Pablo enseña en la carta que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 1, que todos tenemos que someternos a las autoridades superiores. ¿Y sabes por qué? Pablo dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Toda autoridad aquí en la tierra ha sido establecida por Dios. Y Pablo continúa en el siguiente versículo, en el versículo 2, diciendo que si alguno se opone a la autoridad, que si alguno se opone a lo establecido, lo que en realidad está haciendo entonces es resistir a Dios y por consecuencia acarreará condenación para sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, esto de someternos a las autoridades siempre va a tener un límite, porque es cierto que Dios nos manda a someternos a las autoridades aquí en la tierra. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero también la misma palabra de Dios enseña allí en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si una ley puesta aquí en la tierra contradice a una ley impuesta por Dios, lógicamente estoy en todo mi derecho y tengo todo el deber de no someterme a esa ley terrenal. Yo me someto a toda autoridad y a toda ley aquí en la tierra, siempre y cuando esas leyes vayan acorde a lo que Dios nos enseña y nos dictamina en su palabra. Pero en fin, vamos nuevamente a esta historia. Jesús le dice a Pedro que se vaya al mar y que eche el anzuelo y que en el primer pez que vaya a sacar, que entonces lo tome, que lo abra, y entonces allí dentro lo que va a hacer es hallar una moneda denominada estatero. Un estatero tenía el valor de 4 dracmas. Así que esa moneda encontrada en el pez va a dar para pagar el impuesto no solamente por Jesús, sino también por Pedro. Y yo no sé a ti, pero vuelvo y repito, a mí esto me parece un poco extraño. Oye, eso de que me mandes a ir al mar, coger un pez y que en el interior del pez esté esta moneda, bueno, por lo menos es curioso. Pero ¿sabes qué? De aquí aprendo que para que podamos ver la mano de Dios sobre nuestra vida, tenemos que obedecer en todo a Dios en nuestra vida. Si te das cuenta, todos los milagros que Jesús llevó a cabo tuvieron un acto de fe o un acto de obediencia
por la persona que recibió el milagro. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Para que aquel hombre paralítico pudiese ser sano, tuvo que obedecer a la orden que Jesús le dijo de levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que la hija de Jairo pudiese resucitar, todos los que estaban presentes en aquella casa tuvieron que obedecer la orden de Jesús cuando dijo apartaos, porque la niña no está muerta, sino que la niña duerme. Para que el hombre de la mano seca, ¿recuerdas ese milagro? Para que este hombre pudiese ser sano, tuvo que obedecer la orden que Jesús le dio cuando le dijo, extiende tu mano. Para que los alimentos, aquellos panes, aquellos peces fuesen multiplicados, toda aquella multitud tuvo que obedecer la orden de Jesús cuando dijo, hey, antes recuéstense sobre la hierba. Para que el agua pudiese convertirse en vino, las personas que allí estaban tuvieron que obedecer la orden de Jesús cuando el Señor dijo que llenasen de agua 6 tinajas que allí había para después sacar ese agua, llevársela al maestresala. Y bueno, y así podríamos continuar con todos y cada uno de los milagros del Señor. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que a veces el Señor nos pide cosas que no entendemos, o incluso cosas que podríamos denominar o considerar extrañas. Pero aunque nosotros no entendamos del todo lo que Dios nos esté pidiendo, siempre tenemos que obedecer. La obediencia a Dios siempre trae bendición. Esto no quiere decir que no trabajemos en entender mejor lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está pidiendo. Pero vuelvo y repito, aunque no lo entendamos del todo, siempre debemos obedecerle. Y por último, me gustaría resaltar el hecho de que Jesús obrase este milagro en el que no solamente Él se benefició, sino que Pedro también se benefició. Recuerda que el impuesto del que estamos hablando era de 2 dracmas, y en el pez lo que iban a encontrar era un estatero que lo que equivalía era a 4 dracmas. Esto a mí me enseña que cuando Dios bendice, no solamente lo hace para nosotros, sino que también la bendición de Dios es para nuestro entorno, para que nuestro entorno sea bendecido. Aquí podríamos hablar, por supuesto, de Abraham, ¿verdad? De cómo la bendición de Dios sobre este hombre bendijo a todos los que se acercaban a él. Por ejemplo, su sobrino Lot. Cómo este sobrino fue inmensamente bendecido, inmensamente próspero, por el simplemente hecho de caminar juntamente con Abraham. Mira este versículo que interesante. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, allí en el capítulo 4 y en el versículo 28, que dice que la bendición de nuestro trabajo no es solamente para nuestro bienestar, sino que es también, dice aquí, para compartir con el que padece necesidad. Siempre que recibamos algo, en ese algo hay algo para compartir con alguien. En cada bendición que recibimos, hay una parte que es para bendecir a otros. Nosotros tenemos que ser canales de bendición para todo nuestro entorno. Pablo también enseña en esa segunda carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 9 y en el versículo 8, que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que nosotros tengamos siempre todo lo suficiente y también dice para que podamos abundar para toda buena obra. Otras versiones dicen que Dios nos bendecirá tanto que habrá bastante y de sobra para compartir con otros. ¡Wow! Recuerda que Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Te bendeciré para que seas de bendición. Y así mismo sucede con nosotros. Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición. Dios nos da para que nosotros podamos dar. Dios suple todas nuestras necesidades para que nosotros también podamos suplir las necesidades de los demás. Somos canales de bendición para todas las personas que nos rodean. Te bendeciré para que seas tú de bendición, dice el Señor. Qué bonito. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, mi Dios.
Tú siempre nos bendices, nos colmas de bendiciones. Y esta mañana recordamos una vez más que todo lo que tú nos das, que toda esa bendición que tú derramas sobre nosotros, es para que también nosotros podamos ser de bendición para otros. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición. Ayúdanos y danos sabiduría para que nuestra vida bendiga a otras personas también. Gracias, Señor, por este viernes. Te pedimos que nos bendigas, que tu bendición nos alcance y que este fin de semana también podamos ver tu gloria y tu majestad, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Te pido por favor que estés orando. Mañana Dios mediante estaremos en Bruselas visitando a la iglesia allí de Vida Nueva, un gran número de hermanos que allí se reúnen. Vamos a ir mi esposa y yo, vamos a estar allí compartiendo la palabra, estando con ellos. Vamos a pasar todo el fin de semana allí juntamente con ellos, y te pido que por favor estés orando para que todo salga bien durante el viaje y sobre todo que todo salga bien en los 3 o 4 cultos que vamos a tener allí en este fin de semana. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé lucidez para poder predicar la palabra, que nos dé mucha sabiduría y mucha claridad para que todos los hermanos puedan comprender el mensaje de la palabra del Señor. Recuerda que los viernes siempre te digo, congrégate. Te recuerdo lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Congrégate, no dejes de congregarte. Busca ese momento, ese espacio, organiza el día domingo para que saques ese tiempo para poder visitar tu iglesia y que puedas adorar a Dios y escuchar su palabra juntamente alrededor de tus hermanos. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.